Nuevamente, bienvenidas, bienvenidos todas y todos a este espacio de recolección cualitativa acerca de la historia del campo de los saberes psicológicos en la Universidad del Valle, algo en lo que tiene mucho que ver la Facultad de Educación de dicha universidad, de nuestra alma mater de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Y para esta oportunidad me place recibir este espacio también para escuchar la voz de ella, la recopilación, la narrativa de ella histórica de esos procesos fascinantes de la Facultad de Educación, de la bienvenida que le dan ellos a el plan inicial, como se le llamó, de consejería psicológica y las transiciones después de ello, de pasar a plan de psicología, a escuela y demás. Entonces, bienvenida, estimada Julia Mora, y gracias por aceptar nuestra cordial invitación a este espacio también. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá y es un placer hablar sobre la Universidad del Valle y sobre la Facultad de Educación, por supuesto. Excelente que tenemos esta oportunidad hoy en día también contigo. Bueno, y en ese orden de ideas, básicamente nos interesa, no solamente a mí, pero a varias personas que recientemente me han preguntado por esa inquietud también de ustedes de colaborar en estas búsquedas de esa historia, de esas anécdotas, de esa narrativa, de esos sucesos importantes, significativos desde la década de los 60 y ahí en adelante. Cuéntanos, por favor, si eres tan amable, tu historia, de cómo llegas a Univalle, cómo te involucras a trabajar en aquella facultad fascinante, y eso lo podemos relacionar posteriormente a lo que también nos inquieta, es esos vínculos tuyos con personas significativas, muy importantes del campo de la psicología también. Bueno, mi nombre completo es Julia Omaira Mora Mora, pero como es tan largo, yo resolví llamarme Julia Mora. Y aquí estamos con mucho gusto. A ver, yo soy licenciada en Psicología y Educación de la Universidad Pedagógica de Bogotá, de la Universidad Pedagógica Femenina en esa época, ¿no? Al terminar la licenciatura, yo me gané una beca, me dieron una beca eh, para estudiar en Estados Unidos. La beca era de OEA. Obviamente la acepté, sin embargo la tenía que guardar porque no hablaba inglés. En esa época, en todas las universidades había cuerpos de paz. Entonces, decidimos que se podía aplazar, mi viaje a estudiar. Entonces organizamos con un profesor visitante y un cuerpo de paz que nos daba inglés, una excursión, en realidad como una especie de intercambio a Estados Unidos. El profesor era de Louisville, Kentucky, entonces nos llevó a su universidad. Íbamos siete graduadas, ¿no? Y allá nos repartieron en distintas casas y comenzamos a estudiar inglés. Bueno, y otras cosas. Cuando ya se iba a cumplir el periodo de regreso, el doctor, él se llamaba John Bixler. Cuando se cumplía el periodo, yo tenía que regresar, entonces él me dijo, ¿por qué no se queda? Pues porque él estaba enterado de que yo tenía una beca. ¿Por qué no se queda y termina de completar el inglés y luego hacemos efectiva la beca? Y efectivamente me quedé y fui al final, él me hizo todo el trámite y yo fui a estudiar a la Universidad de Indiana, donde hice una maestría en currículum de instrucción, con un énfasis en educación primaria. Al terminar, yo debía
informar a la pedagógica porque obviamente tenía que trabajar ahí, porque la beca era de la universidad. Sin embargo, en ese momento ellos no tenían una disponibilidad presupuestal. Entonces un compañero de estudios que estaba también en la Universidad de Indiana y hacía una maestría en lingüística, me dijo, ¿por qué no aplicas a la Universidad del Valle? Entonces, efectivamente, yo apliqué a la Universidad del Valle. Tuve una entrevista en Cali y bueno, me aceptaron y comencé a trabajar con Pedro Galindo. Era un profesor, una persona que yo conocía cuando estudiábamos, él en la Universidad Pedagógica, creo, y yo estudiaba en la normal de Tuna. Afortunadamente, él dirigía un centro que comenzaba pues a hacer los pinitos en investigación. Entonces la tarea que teníamos era tratar de validar en Colombia unos textos que acaban de terminar en Estados Unidos pues de promover en la educación media. Sin embargo, nos pusimos después, cuando ya estaba un poquito avanzado el diseño, nos dimos cuenta de que realmente pues era muy difícil, si los textos no estaban traducidos, pues ponerlos a funcionar. Entonces, bueno, se fueron dando las cosas y Pedro estaba dictando un curso de investigación en la universidad, no creo que en psicología todavía. Entonces me dijo, no sé, se le presentó una dificultad para asistir y me dijo, ¿por qué no me reemplazas? Entonces fui, lo reemplacé y me quedé. Entonces yo seguí, se pospuso, o yo no sé exactamente qué pasó con no recuerdo, con la investigación. Entonces yo seguí vinculada con, pues básicamente, en esa época no era muy claro la separación entre psicología y educación, porque realmente no había comenzado psicología. Entonces nos dedicamos a, pues obvio, a las actividades que nos asignaban, pero algo que recuerdo que compartíamos, es decir, no había una separación entre los profesores de un área con los profesores de otra área, sino que todos trabajábamos en los proyectos que tenía la facultad. Es decir, discúlpame que te interrumpa ese recuento tan precioso, es decir, como alcanzo a interpretar yo, básicamente habían personas ya tanto de la educación misma, de Claro, la pedagogía y de psicología trabajando en esa facultad, pero no había aún iniciado formalmente ese proceso de construir, digámoslo así, ese departamento de psicología aún, pero ya habían psicólogos y psicólogas claro. en esa facultad de educación. Ya estaba, por ejemplo, por ejemplo, Pedro Galindo, él tenía un doctorado y había sido alumno también de Piaget. Sí, él estudió en Suiza con él. Y también los otros estaban ya, no mentiras, pero estaba ya Luis H. Luis H. Pérez. Luis H. Pérez y Rubén Lecter y Judith. Ahora, yo quisiera destacar algo que me ha parecido muy importante y es el interés de la Facultad de Educación desde cuando yo llegué en mejorar la calidad de la educación. ¿Aproximadamente en qué año llegas a esa facultad tú? No sé Yo si llegué mencionaste ese aspecto. en 1960, como 65, 66, creo.
Sí, yo llegué en 1966 y ya comenzaba la universidad, perdón, la universidad a través de la Facultad de Educación a interesarse por la calidad de la educación y especialmente a contribuir en los proyectos que también desarrollaban el Ministerio de Educación o las secretarías, es todo el sistema educativo. Eh, unos recuerdos que tenemos muy ya, pues después de que ya nos organizamos y como decía Jorge Arce ayer, cuando yo vi la entrevista, eh, comenzamos en la casa de San Fernando. Y allí estábamos todos, como te decía anteriormente, sin ninguna discriminación de quién era de qué área, ¿sí? Desarrollábamos los cursos que nos asignaban y las actividades que nos asignaban. Una cosa importante, pues que yo valoré muchísimo, era las relaciones con la Secretaría de Educación. En ese momento, la facultad tenía un proyecto de capacitación con maestros de secundaria, profesores por todo el valle. Y nosotros nos íbamos los viernes por la tarde. Estaba ya José Bautista, estaba Mario Gallegos, me parece que estaba también Octavio, no estoy muy segura, Judith, y otros profesores de ciencias y de humanidades. Ya en ese momento, según te comprendo ese aspecto, ya habían llegado más psicólogas, más psicólogos, ya se había hecho más grande el grupo de psicólogas, de Unos psicólogos. ya estaban ahí, ¿sí? Ya estaban ahí cuando yo llegué, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, nosotros nos íbamos, trabajábamos todo el día sábado y regresábamos por la tarde. Y eso era todos los sábados, ¿sí? Básicamente, lo que ustedes hacían era dedicados a la academia de lunes a viernes en Sí, esos procesos interesantes en que el Estado colombiano en aquella época estaba muy interesado en desarrollar, en explotar ese trabajo educativo a nivel regional, nacional. Ustedes eran parte de ese proceso desde el Ministerio de Educación, empujando, digámoslo así, a ese trabajo fuerte de la Universidad del Valle y la y ustedes, secretaría, ¿sí? la Secretaría de Educación, correcto. También quiero destacar los vínculos que siempre ha tenido la universidad a través de la facultad, que los vínculos que tenía con los ministerios y con los proyectos que se estaban desarrollando, nacionales y también, como veremos más adelante, internacionales, ¿no? Entonces, esa experiencia, después, yo no recuerdo si antes o después, también recuerdo, me parece, es decir, no me parece, sino que recuerdo, pero no lo ubico exactamente, se dictaron unos cursos, yo no participé en eso, a unas señoras muy elegantes, esposas de los médicos profesores de la universidad en medicina y de esposas de otros profesionales y personas de gerentes de otras instituciones, etc. Entonces, les dictaron un curso de capacitación que yo no recuerdo ni supe exactamente de qué era. Pero algunas de esas personas fueron las que más tarde entraron a hacer consejería psicológica. Como Mariela Orozco, Marta Exactamente, Cecilia Orozco, hijas del exactamente. doctor Orozco, uno de los fundadores Exacto. de la Facultad de Medicina. Había un doctor Gaitán, la esposa de él, que estaba haciendo en esa época unas investigaciones muy interesantes sobre ocio en algún lugar del valle, ¿sí? Y así, entonces, todas, Ahorita que recuerdo, discúlpame, otra psicóloga sí, que quizás llega en esa época es Leonor Lega, que el papá de ella también, el señor padre de ella también era doctor de esa facultad de medicina y asumo que quizá pudo haber. yo no, a ella no la recuerdo, porque después las otras señoras sí fueron alumnas mías,
¿sí? Tampoco había cuando ya se creó la carrera de consejería psicológica, tenía un sentido, porque no era para hacer psicología en ese momento, sino para apoyar la formación de consejeros educativos psicológicos para la educación en los INEM. ¿Sí? Esa Entonces, fue la idea original de Luis claro, H. Pérez al venir de Estados Unidos de hacer su maestría enfocada en educación, siendo claro, psicólogo él. claro, pero también yo quiero destacar la importancia que le ha dado la universidad en su aporte a la formación y a los proyectos tanto regionales como nacionales, como lo verán también más tarde a través de otros departamentos, ¿cierto? Tampoco se hacía, yo recuerdo que nosotros también dictábamos clase en consejería. Yo ofrecía psicología educativa y metodología de la investigación. Entonces ya más adelante se presentó la oportunidad de hacer el doctorado a través de una beca que estaba asociada con la creación del programa de maestría en administración de la educación. Yo postulé ¿no? Con otras personas competí y me dieron la beca a mí y me fui a hacer el doctorado, esta vez en la Universidad de Florida en Gainesville. Y yo creo que la consideración era la necesidad de tener una persona especializada, sobre todo interés también de Josué Ángel, ¿no? En Y currículum. esa beca, ¿por medio de quién la recibe? La anterior fue por medio de una beca OEA y esta del doctorado, ¿por medio de quién te la ofrecen? OEA. OEA también. O Sí, sea, las dos becas. sí, sí. Fascinante. Y claro, pues también a mí allá ya me conocían, ¿no? Porque había tenido la otra beca. Ya tenía la referencia de ellos mismos. Sí, sí. Entonces, yo me fui a hacer el doctorado en currículum e instrucción. A mí también me interesaba el tema. Eh, eh, pero como te decía, eh, por qué Gainesville? Porque la orientación, había dos opciones, ¿no? Para estudiar el tema, Tallahassee y Gainesville. Tallahassee tenía una orientación conductista y Gainesville más bien humanista, ¿no? Entonces yo elegí ir a Gainesville. También porque en esa época había unos profesores visitantes a través de los proyectos que ayer se criticaban un poquito, un poco, ¿no? Y ellos me recomendaron, ¿no? Es decir, de acuerdo con las discusiones, conversaciones que teníamos con ellos, me recomendaron ir más bien a Gainesville. Y sí, muy bien. Cuando yo regresé, eh, yo me fui en el 70 y regresé en el 73, porque yo ya tenía la maestría, entonces simplemente seguí por la misma línea, currículum e instrucción. Cuando regresé, ya no estábamos ya no estaba la facultad en la casa de San Fernando, sino estaba en el campus, En Meléndez. en Meléndez. Entonces ya existía el... El 388. Exacto. Entonces yo llegué
a currículum, ¿no? Porque pues era lo más lógico. De todas maneras, eh, sin embargo, no sé por qué razón, como que no encontraban qué ponerme a hacer a mí, ¿sí? Es decir, ahí llegó y ¿qué? Mis cursos, todos los cursos que yo ofrecía ya los tenían otras personas. Entonces, como que no tenían qué hacer. Entonces, Aldemar Valencia era el decano. Entonces me dijo que por qué no le asesoraba a él. Sí, es decir, que mientras tanto, seguro. Eh, Sin embargo, eh, Fabio Bustos, que estaba orientando el departamento de administración, que ofrecía la maestría en administración, eh, me dijo, pues yo creo que ellos analizaron, ¿no? En su consejo y me dijeron, me propusieron que me pasara a ese departamento. Entonces, yo no estaba haciendo nada en currículum. Yo dije, bueno, pues ustedes hacen la propuesta. Y efectivamente, yo me fui a trabajar con ellos. Y digo con ellos porque en ese momento todos eran señores y yo era la única persona que femenina, la única mujer. Y comenzamos a trabajar porque ellos necesitaban una persona también que ofreciera, pues, entre otras cosas, administración del currículum. Después, yo aprendí mucho de administración y un poco de gestión con ellos. Y otra vez me fui becada por la OEA. Tercera beca ya con la OEA. Sí. Me fui becada al IPE de París a hacer un curso que el IPE ofrece, yo no sé si todavía lo ofrecerá, para profesores de universidades, profesores universitarios y para funcionarios de los ministerios de educación, en planificación y administración de la educación, pero más con énfasis en planificación. Y fue fantástico, porque para mí era un complemento increíble con relación al campo del currículum. ¿Sí? Y sobre todo, pues por una parte muy importante las clases y los cursos, pero yo creo que aprendí mucho más de los colegas, personas que venían con quinto de primaria y que eran jefes en los ministerios, otros que tenían PhD, otros que tenían maestrías, y de todas partes del mundo, de todos los países del mundo. Entonces, eso fue muy, muy interesante porque me sirvió mucho para comunicarme con los compañeros, que algunos de ellos ya habían estado en el IPE, y poder orientar la maestría de una manera como más pertinente, ¿sí? No tanto la maestría, sino mi curso, ¿no? Ahí yo, después de que llegué, yo no volví a tener contacto con psicología. En algún momento antes yo ofrecía cursos en las licenciaturas, los cursos de pedagógicos, ¿no? Pero más que todo psicología de la educación. Trabajando en el departamento de administración de la educación, tuvimos oportunidad de mantener lo que yo a lo que yo venía haciendo referencia, la relación de la universidad a través de la Facultad de Educación con los proyectos de innovación del Ministerio de Educación. ¿Aló? Está congelada la...
Sí, sí, te estaba escuchando en lo que estaba mencionando respecto al Ministerio de Educación. No, sí. Entonces, a través de la formación de los administradores, eh, que tuvimos un convenio con la OEA para formar durante varias promociones estudiantes becados por la OEA a nivel internacional. Y ese proyecto estaba financiado también por OEA. Como han mencionado, tuvimos profesores de toda América Latina durante varios años. Y también tuvimos un grupo de funcionarios y profesores de Bolivia para entrenarlos en los aspectos administrativos y curriculares. Me parece muy fascinante, aprovechando que mencionas eso de ese caso, de esa interacción inclusive con gente de Bolivia, que otros profesores, otras profesoras mencionan gente de distintos países latinoamericanos en esas épocas tan de inicio en Univalle, que aunque no es una universidad tan antigua, pues como las de Europa de cientos de años, o como Alejandría quizá, pero igual tiene 75 años de sembrar esas semillas y de Claro. producir un mejor bienestar en territorio vallecaucano y colombiano. Me llama la atención eso que mencionas, porque tiene que ver con básicamente lo que ustedes hacían desde la Facultad de Educación, tantas personas brillantes de educación, de pedagogía, de psicología, tenía que ver con esa estructura académico-administrativa, no solamente de la facultad, pero de Univalle como tal, en su estructura como alma mater, que tiene que ver con la Claro, academia misma, con el conocimiento. claro, claro. Y lo otro, es decir, además de eso, algo tan importante era la participación, lo que mencioné hace un rato, en la capacitación de los docentes o de los administradores, de lo que fuera, para los grandes proyectos. Por ejemplo, cuando implementaron el mapa educativo, nosotros en, capacitamos a en muchos departamentos. ¿Sí? Entonces era, De toda la universidad, de varias facultades, de varias carreras. no, no, es decir, de la facultad. Es decir, el convenio era con la facultad, por ejemplo, en el caso de la implementación del mapa educativo. Nosotros eh, escribimos una especie de manual para hacer la capacitación y nos repartimos, perdón, de acuerdo con las especialidades nuestras, ¿sí? Para ofrecer los cursos, ¿sí? Por ejemplo, la gente de planeación, de administración del currículum, yo lo cubría, administración, bueno, una cantidad de cosas, evaluación, ¿no? Pero todo ajustado a las características de los proyectos, ¿sí? Y en ese tiempo específico que tenías que ver con este proceso tan interesante, por ejemplo, de ese mapa, de ese manual que ustedes comienzan a diseñar, ¿qué vinculaciones también o qué contactos tenían con las demás personas, por ejemplo, en este caso del área de la psicología? Y mencionaste a varios profesores, a varias profesoras, a Luis H. Pérez, a Judith Bolívar, a José Bautista, a Mario Gallegos, a En varios que esa, estaban allí en esa época. es decir, en esa época, al principio, es decir, yo quisiera aclarar que lo que quiero plantear es que desde un principio de la facultad se interesó por contribuir al desarrollo de la calidad, a mejorar la calidad de los docentes. ¿Sí? Eh, Al principio era capacitar los maestros del valle, pero más adelante cuando surge el departamento de administración,
Entonces comienza la intervención ya a nivel nacional para la capacitación de los maestros y de los administradores. ¿Sí? Y todo, es decir, todo el compromiso era no solamente los cursos que se necesitaban tanto en la maestría como en las carreras, sino la capacitación que se hacía en los convenios con el Ministerio de Educación. Y lo mismo, este es el libro que salió de la capacitación. Lo conservas aún, fascinante. Sí, entonces, es decir, para poder desarrollar los temas de la misma manera, con base en la naturaleza de los programas que estaban o creando o transformando. Transformándose de acuerdo a los cambios que vivían históricamente en ese preciso momento, adaptándolos. Claro. Entonces, fíjate que desde la creación del INEM, la universidad estuvo interviniendo. Más adelante, bueno, en algún momento, pero es que entonces yo estoy retrocediendo y también la universidad me prestó en el ICOLPE para colaborar en la evaluación de la propuesta de los INEM. Sí, y aquí, esa era otra característica. No la propuesta del INEM de quién viene específicamente, del Ministerio de Educación, de la sí, Secretaría claro. de Educación de Univalle o de los tres. No, eso es del Ministerio de Educación. Sí. Después también las concentraciones de desarrollo rural. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero plantear? Que la universidad no se quedó en ese momento, el que yo viví, no se quedó adentro, sino salió socialmente, no solamente a mejorar la educación, sino a que nosotros como profesores conociéramos las realidades diferentes del país. Es decir, no se quedaron en el teoricismo puro o en la academia o allá en los claustros, sino que se esforzaron, por ejemplo, los sábados, como tú narraste en el inicio de esta entrevista, de lunes a viernes estudiar, ser docentes, pero los sábados salir a hacer esas prácticas diversas en zonas rurales, en veredas, pueblitos muy pequeños. Y también se hicieron innovaciones en la ejecución de los programas. Por ejemplo, en el caso de la maestría, en vez de dictar 3 cursos simultáneamente o 4 cursos, entonces se hacía una inmersión en un curso. Entonces era fantástico, porque muchas veces hasta tenían, por ejemplo, cuando había profesores visitantes, generalmente trabajaban hasta por la noche, porque había venían profesores, claro, financiados por OEA, ¿no? En esa época, de Brasil, estuvo Beno Sanders, y venía de Perú, de Chile, sí, a cubrir cosas cuya especialización no teníamos personal. O sea que la OEA, la Organización de los Estados Americanos, como institución o como organización, cumplió un papel significativo, es decir, aportó su granito de arena a ese desarrollo educativo, social, cultural en Colombia. Sí, pero es que también la OEA en ese momento tenía varios proyectos, tenía 2 en administración, uno en Cali, la Universidad del Valle, y otro en Brasil. Tenía tecnología educativa que estaba ubicada en Tallahassee. Tenía evaluación que estaba, creo que en Argentina. Y así, ¿no? Entonces, es decir, a mí me parece que era un privilegio poder trabajar en esos proyectos, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos contacto con profesores de fuera, no necesariamente gringos y europeos, sino criollos, ¿no? Y también, es decir, el intercambio, por ejemplo, de ese programa con
con los profesores y los funcionarios del Ministerio de Bolivia fue extraordinario, porque, pues sí, para nosotros y para ellos, ¿verdad? Porque son culturas completamente diferentes, personas que venían por allá de los pueblitos y del campo más lejano. ¿Sí? ¿Por qué, estimada Julia? Yo reflexionando en este momento que te escucho a ti, escuché al profesor Jorge Arce y he escuchado a varios de psicología mencionar específicamente esas becas, no solamente de OEA, también de fundaciones norteamericanas, por ejemplo, la Fundación Ford, Sí. o hay otra fundación también históricamente que contribuyó con esas becas. ¿Por qué hubo tanta resistencia y la hay por parte de ciertas personas, aún académicas, de, de que dicen que esos servicios o esas prestaciones las llaman migajas o, por ejemplo, las llaman prácticamente cosas sin sentido, sabiendo que varias personas, por ejemplo, del contexto nacional han tenido la oportunidad de viajar a otros contextos mundiales, llenarse de unos conocimientos y unas prácticas, unas experiencias, unas praxis importantes para regresarlas y expandir, por ejemplo, programas como los que tú mencionas con el Ministerio de Educación, con la Secretaría de Educación, con universidades como Univalle, las de Santander, las de Antioquia, las de Bogotá. ¿Y por qué se menosprecia tanto, se menospreció históricamente esos pequeños aportes de la Fundación Rockefeller, ya recuerdo bien el nombre, la Ford, la OEA La y otras, Kelo. Ajá. ¿por qué tanta resistencia y por qué tanta ofensa frente a esas ayudas? Yo creo que eso depende mucho de la postura política e ideológica. Eh, yo no, no, yo considero que todo tiene su tiempo y valoro lo que pueden aportar esas cosas. Lo que nosotros aprendimos, por lo menos lo que yo aprendí también, y yo creo que algunos de mis colegas, de los profesores visitantes, fue increíble. Pero ellos también aprendieron muchísimo de nosotros. Es que eso es un intercambio, ¿sí? Correcto. En el caso, por ejemplo, de los cursos estos de París, en planificación, es increíble. Es más lo que uno aprende de las experiencias de los compañeros en un país o en varios países de África, tienen que enseñar 3, 4 idiomas, ¿no? Porque es el idioma del pueblo, el de la región, el idioma, el idioma nacional que generalmente y oficial que generalmente es de los conquistadores, ¿no? De los que los colonizaron, perdón. ¿Sí? Entonces eso es muy interesante. Unos delegados tenían quinto de primaria, pero estaban haciendo un trabajo increíble en sus ministerios. Y otros tenían PhD, y otros tenían, bueno, bachillerato. Pero todos estaban manejando más o menos las mismas competencias que tenían que manejar en los ministerios. Entonces, eso es muy importante de entender, ¿no? Y ver la creatividad y el compromiso de la gente. Bueno, yo no sé, yo creo que yo quisiera abordar otra cosa que me parece muy importante de la Facultad de Educación y es el interés por la calidad de la educación en la universidad. Jorge habló sobre el CRE. El CRE fue creado, inclusive, creo, entendí o me dijeron, inclusive cuando se planificó la ciudad universitaria, se incluyó ese centro, ¿sí? Y ese centro está orientado a eso, a apoyar la docencia y a mejorar la docencia, actualizar, ¿no? A tener recursos concretos, específicos, Claro, pero, puntuales, que fueran pero, no, aplicables al territorio, al terreno. pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, se unió el CRE con educación
y formamos un grupo y comenzamos a ofrecer talleres para toda la universidad. Y asistían de medicina, los más asiduos eran de arquitectura, de ingeniería, y los más reacios era la gente de ciencias, pero es entendible, porque ellos comprendían que para enseñar tenían que utilizar los métodos de cada disciplina o de cada ciencia, ¿no? En cambio, los demás no. Hay que Claro. ver, no. Algunos, por ejemplo, interpreto yo, personas del área de las ciencias exactas, asimilo o interpreto yo que es posible que ellos sintieron esa resistencia debido a que ellos tenían su propio método estricto y no iban a permitir de que otras disciplinas les fueran, según ellos, a imponer criterios Sí, que son más sociales o más pues humanísticos. nunca se opusieron, pero sí tuvimos reacciones, ¿no? Por ejemplo, una vez fuimos a invitarlos a algo de lo cual voy a hablar en un momento, y ellos, bueno, les parecía como horrible que nosotros estuviéramos invitándolos a un seminario permanente de docencia universitaria. No, ahora no, yo no estoy hablando de todo, ¿sí? Claro, pero llama poderosamente la atención ese aspecto porque a sabiendas de que son personas académicas pertenecientes a un ámbito universitario fuerte, donde se exploran varias disciplinas, no solamente Ahora, una, donde hay facultades y saber que, por ejemplo, se van a despreciar ciertos conocimientos que están inmersos en esa misma alma mater de conocimientos, es un poco interesante, porque eso ahora, sucede. esa es una observación mía, pero también no quiero negar que han salido cosas muy buenas con relación a la enseñanza de las ciencias de allá, de la Facultad de Ciencias, ¿no? Pero sí, yo estoy hablando de mi época, ¿verdad? Correcto. A ver, ese interés el interés de mejorar la calidad, claro, surgió también con el CRE, pero también con educación, porque se armó un proyecto de talleres, como te decía, y se ofrecían a todo el que quisiera. Y a raíz de eso, eh, comenzamos a organizar con unas personas claves de ingeniería, de arquitectura, de medicina y unos poquitos de educación. Porque claro, la mayoría de la gente de educación no le interesaba mucho eso, ¿verdad? Porque pues ya tenían las competencias. Pero en cambio, el valor que la gente de arquitectura y de ingeniería y de salud le daban a los procesos pedagógicos, ¿no? Pues aprender a enseñar y a eso, fantástico. Y en Claro, eso, o sea que desde aquel entonces ya se veían distintas, como se llamaron recientemente, interfaces entre claro. áreas y disciplinas de conocimiento que comenzaron a interactuar a partir de las maestrías y de los doctorados, donde llegaban personas de otras disciplinas Claro. a la educación misma. Sí, pero también, por ejemplo, José Bautista, Mario Gallegos, todos ellos de psicología participaron también, muchos profesores de toda la facultad, ¿no? En ese desarrollo de la docencia universitaria. Ahora, de ahí surgieron muchas cosas. Comenzamos a representar a la universidad en un grupo de mejoramiento de la docencia universitaria que lo dirigía el padre Borrero, sacerdote jesuita de, ay, ¿cómo se llamaba esa organización? Yo no sé si todavía existe. Alfonso Borrero se llama él, pero él coordinaba eso y después, más tarde, comenzaron a ofrecer, creo que fue de la Asociación de Universidades, a ofrecer unos cursos que se llevaban a cabo a nivel internacional, a nivel nacional, mejor dicho, la convocatoria era a nivel nacional y se desarrollaban en Melgar. ¿Sí? Y ahí, es decir,
en lo del CRE intervenía psicología, toda la facultad, ¿sí? Dependiendo de los temas. ¿En qué tanta? Porque sí se llamaba instituto, que ya obviamente desaparece al regresar a ser facultad de educación, entiendo yo. ¿Qué pasa con eso de instituto de educación y pedagogía? ¿Por qué no No, se le da, no, por ejemplo, o yo no sé si entendí mal esa parte que se menciona ese instituto, se denominaba específicamente hablando Instituto de Educación y Pedagogía, o estoy equivocado? no, yo no le puedo dar ninguna información sobre el instituto porque yo ya me había salido. Yo me jubilé en el 91, en 1991. Entonces, eso fue mucho después de que yo salí, de que yo me jubilé, que apareció ese, eh, y no tengo la verdad, nunca, yo estudié mucho con mis estudiantes de administración, estudiamos mucho precisamente la estructura de la facultad. Eso que muchos critican con relación a que se perdía el tiempo en los comités, sí, unas personas pueden verlo desde esa perspectiva, pero en Sí, esa porque época lo ven como un asunto meramente burocrático. no, y eso no era así. Es decir, el diseño de las carreras, por ejemplo, era, eran profesores y dependiendo del tipo de materia, ¿verdad? Podía participar un profesor de química, ¿sí? Eso, es decir, eso no era compartir y pues tener como una mayor direccionalidad mm, pertinente, ¿no? De las carreras. Y es que finalmente educación, quiera o no, o se quiera aceptar o no, es un área del conocimiento humano que en una universidad y también en el aspecto social, psicosocial, tiene que ver, es decir, transversaliza, por decirlo de alguna manera, todo el conocimiento mismo en una institución educativa como tal, llámese universidad, Pero instituto, qué bueno, colegio, yo lo entiendo así. para allá vamos. Es que eso, es decir, el CRE generó la batería y educación, la batería de talleres, ¿sí? Los llamábamos talleres, eran de 2 días, me acuerdo, o 2 días y medio. Pero después comenzamos a desarrollar el seminario permanente ya con profesores voluntarios de arquitectura e ingeniería. Usted nos imagina 20 años, 20 años. Y de educación estaba Juan León, Aldemar Valencia, y mi persona, creo que no más, no me acuerdo de más. Algunos probablemente iban un rato, pero Aparte del CRE y todo ese mundo tan impresionantemente constructivo que se generaba desde educación. Yo, por ejemplo, también recuerdo, no sé si me equivoco el nombre, pero había una pequeña biblioteca en ese edificio 388, pegado claro, ahí cercado al lago que se llamaba el Sendopu, ¿no? No el sé si es el Sendoc, nombre Sendopu, que era una pequeña bibliotequita allí que oh, usamos, los de fantástico, humanidades, claro, filosofía, claro. economía, psicología. Pero, pero, pero era que el seminario no era solamente de los tres, estaba de arquitectura Héctor Pérez, Fabio Torres, Luis H. Cuellar, que era de ingeniería, Johanio Marulanda, eh, no me acuerdo, otros de ingeniería. Y ahí se formó una relación increíble entre las facultades y comenzaron pues ellos valorizaban mucho y le agregaban una creatividad increíble a las propuestas educativas. Es que Es que eran, no tuvieron otra opción porque si hablamos de que hay varias facultades en un alma mater y son autónomas en cuanto a su disciplina o a su aplicabilidad, igual al estar en un mismo campus o en una misma institución superior, una universidad, obviamente tienen que ver la una con la otra tarde que temprano. Y finalmente en la práctica el conocimiento es así.
Tiene que ver la filosofía con la matemática, con la ingeniería, Exacto. con la medicina, con la psicología, con el deporte, con la cultura. Yo trabajé, es decir, parte de mi carga académica tenía unas horas consignada. Precisamente, ese fue otro proyecto en donde entraba la educación a toda la problemática que analizaba y trabajaba Sinara, que era el agua, ¿no? Y también, que es otra cosa que yo valoro cantidades, esa apertura, no tanto celos, sino apertura a ayudarse mutuamente. Por ejemplo, en varias ocasiones yo colaboraba en los diseños de los programas. Yo trabajé con los ingenieros en el diseño de la maestría en ingeniería sanitaria. Y tú no te imaginas, no solamente lo hicimos, sino que la creatividad de todos. Y ahí estaba también Héctor Pérez, estaba Fabio Torres, estaban otros ingenieros que no me acuerdo, y arquitectos. No, no es, Una arquitecta que era extraordinaria, ella nunca fallaba. ¿Y qué hacíamos? Era realmente un seminario de verdad, ¿no? Se hacía una memoria, claro, una persona se responsabilizaba del tema. Se hacía una memoria y después cada año salía un tomo, o cada 2 años un tomo de las memorias. Pero ahí está todo el conocimiento y uno puede ver qué pensaba Juan León, por ejemplo, desde el primer día hasta el último, después de 20 años. Podría ver la secuencia, se podría ver la secuencia Claro. y las articulaciones a través de la historia. Interesante también porque viene al caso del refrán aquel de 2 mentes piensan más que una o 2 cabezas piensan más que una, es cabal en este caso. Y se imagina si son varias y de varias disciplinas, y la creatividad humana. De los arquitectos y los ingenieros, lo que le aportan a uno es increíble. Y sí, ellos aprendieron cantidades, pero nosotros también aprendimos muchísimo. Y la creatividad en sí mismo no es exclusiva de una ciencia. Exacto. Algo que atraviesa todo el ser humano. Sí. Y eso también es otra cosa que yo quiero enfatizar, y es la apertura a trabajar juntos. ¿Sí? No que nosotros no, que es ciencias, no. Es decir, eso fue tanto que Vicente Zapata después trabajó, se ubicó, lo asignaron a medicina, ¿no? Después de que él salió de la dirección del CRE. Ay, se me olvidaba un personaje importante, Víctor Cruz, que también fue director del CRE. Él era del grupo nuestro del seminario. Y eso, yo digo, y eso se mantuvo, ¿no? Y de ahí salió la idea de hacer una maestría en docencia universitaria. Y la alcanzamos a diseñar. Creo que no sé hasta dónde llegó, porque después yo me salí y no sé, pero al final creo que no, pues es que era muy temprano para que los profesores universitarios pensaran en que podían aprender, ¿no? A hacer una docencia extraordinaria. Entonces, después yo creo que siguieron con la idea, pero yo no tengo la información si realmente se ofreció alguna promoción o no. Pero para mí eso era muy valioso. Hay momentos que podríamos decirlo de una manera sencilla, no es aún el momento histórico de que algo se desarrolle o pase concretamente hablando. Exacto. Pero tarde que temprano, eso después, esas semillas brotan en otros tiempos, con otras personas, con otro tipo de mentalidad. Y puede que lo adapten y lo acomoden, lo adapten a las circunstancias.
lo otro también era la apertura que teníamos con estas cosas, con estas iniciativas a eventos internacionales. Estuvimos en Alemania, estuvimos en Inglaterra, estuvimos en Estados Unidos, en todo ese movimiento de la docencia universitaria. En Alemania creo que la promovían los médicos, en otra parte creo que abogados, y en otra parte, pues, otro tipo de profesionales, ¿no? Pero eso cada 2 o 3 años había un evento internacional y nosotros íbamos con ponencia, ¿no? Una de las cosas que llamaba la atención era el CREC. Era el CREC como parte institucional, porque obvio, nosotros mencionábamos eso, ¿no? Era un producto de Univalle, Claro, orgánico. y muy importante, es que quien lo propuso, no, es fantástico. Yo realmente para mí, yo creo que para muchos de los colegas, yo no les he oído decir nada malo de eso. No quiere decir que uno no tenga experiencias negativas. Obvio que las tiene, está trabajando con personas, ¿cierto? Pero la verdad, lo que uno aprende no es solo lo que el doctorado, la maestría, el doctorado, el postdoctorado, no. Es la experiencia de vida en sus actividades de docencia. No es la parte solamente académica, sería muy No, limitante, sería muy reduccionista, pero es la parte cultural, social, humana claro, y claro. las famosas conexiones que se generan en esas actividades, que duran toda una vida y hasta más. Claro que esto es una anécdota. En un taller que yo estuve, también internacional, estaban explicando, ¿no? Experiencias como casos especiales. Entonces, pues la verdad yo no entendí al principio de qué se trataba. Entonces era en un país árabe en donde ellos decían el valor del agua, ¿no? Entonces, los animales que lavaban la ropa, que comían, que bla, bla, que la. Y al final, me parece que preguntaban, es decir, era como, ¿qué opina? Y yo dije, polución. Casi me pegan y tienen razón. Claro, para nosotros eso es polución, ¿verdad? Que se metan los animales y todo en el mismo lago, en la misma. No, para ellos era la maravilla de tener el agua, ¿no? Entonces, uno aprende todas esas cosas. Es decir, a no abrir la boca tan fácilmente. Depende mucho de las distintas cosmovisiones Claro, humanas que ¿no? existen, No, culturales. y las realidades. Y las realidades. Es decir, donde tenemos un mundo de agua que no la valoramos, pues el que tiene un pocito, ¿no? Tiene agua para los animales, para todo, pues no, tiene que valorarlo de otra manera. Pero todo eso uno lo aprende, ¿no? No se queda como una estaca, sino que, Claro, ¿no? en Ah, educación se va claro, haciendo camino cabal, se va haciendo claro, camino al andar. Mientras claro. que vas aprendiendo, vas haciendo camino y vas elaborando cosas que tú no tienes ni idea en un momento, por más de que las leas, no tienes ni idea hasta que ya estás en Exacto, el territorio. exacto. Y el intercambio con personas de distintas razas, de distintos países, de diferentes culturas, eso lo forma uno más que estar sentado en un aula. No tiene precio. ¿Sí? Eh, yo creo que para mí la Universidad del Valle es un premio de Dios, la verdad.
no solamente por pues, los beneficios materiales, sino por la formación, es decir, el enriquecimiento de la vida de uno, las relaciones con los colegas, los aprendizajes, las cosas negativas y positivas, y también las oportunidades, es decir, si estas instituciones, las universidades, tienen buenas relaciones internacionales, su personal, ¿no? Se perfecciona. Y todos esos conflictos que tú mencionas de una manera muy tangencial, no, obviamente no quieres profundizar allí, no quieres detallar asuntos de esos porque eso los ha existido siempre, no solamente en educación, en psicología, Claro, en todas las áreas y en todas las claro. actividades humanas, Ajá, pero se necesita que hayan dos seres humanos para que haya conflicto, claro. solamente eso. Uh-huh. Y aún internamente hay conflictos en medio de la Claro. humanidad propia de cada uno. Uh-huh. Se necesita básicamente es estar vivo para que exista conflicto. Pues yo no la verdad, yo no he escuchado a nadie que haya trabajado en la Universidad del Valle quejarse. Es decir, puede que uno haya tenido problemas, pero son más las cosas positivas y que salen como de distintos puntos, ¿no? E igual el conflicto a nivel académico o filosófico es válido porque es dialéctico. Claro. Necesitan enfrentarse dos ideas o dos pensamientos o alternativas para que surja lo mejor de cada una de ellas en algo posterior. Pues yo espero que yo no sé nada. Yo dicté unos cursos en el contexto del instituto, pero la verdad, unos cursos para educación popular, ¿no? Me pareció muy interesante la atención, la oportunidad de que personas que trabajan pudieran participar en las carreras, ¿no? Estudiar, ¿no? Eso me pareció muy interesante. Pero más, digamos, no conocí, no conozco la estructura y cómo funcionaba de verdad. Porque la otra sí, la de la facultad sí la conocía porque eso era objeto de trabajo de los estudiantes de la maestría. ¿Qué pensaste en su momento cuando pasó de facultad a instituto, propiamente hablando? ¿Qué pasó por cuando tú te enteras de eso? Y digamos, bueno, en ese hilo, Honestamente, ¿qué piensas ahorita que de instituto otra vez pasa a ser una facultad? pues personalmente, a ver, yo realmente no, pues sí estuve en instituto. Por ejemplo, el de París es un instituto, ¿sí? El de planificación donde yo estuve. Y bueno, funciona de acuerdo con el propósito, con el objeto de trabajo. Pero la verdad es que yo creería que la facultad tiene más opciones, tiene más apertura, ¿sí? El todo no es hacer investigación, que esa es otra cosa que no he mencionado. Nosotros hacíamos investigación, es decir, hay distintos tipos de investigación de acuerdo con las épocas y las necesidades, que eran los estudios que nosotros hacíamos. A veces lo hacíamos en financiados para el ministerio, pero financiados, por ejemplo, hicimos uno financiados por instituciones externas. Una vez hicimos un estudio largo para el ministerio financiado por la CBC, que fueron dos estudios. Uno, la caracterización de la enseñanza primaria, de la educación primaria. Y el otro estudio fue la caracterización, no, ese fue una evaluación de
escuela nueva en la costa pacífica, en toda la costa pacífica. Y esa la financió la CBC para el Ministerio de Educación. Y, ¿no? Y son cosas, es decir, lo que uno aprende y lo mismo para las instituciones, es decir, los resultados son muy valiosos. A veces lo que mucha gente critica, y es obvio que lo critiquen así de esa manera, es que esos estudios tan profundos, tan dedicados, que toman años, 2, 3, 4, 5 años, a veces hasta más, se logra cristalizar algo de esos resultados, pero finalmente, tristemente, por cambio de administraciones estatales, gobiernos, esos estudios los sepultan nuevamente y como que si no hubieran existido, y rompen el hilo de ese desarrollo que se venía adelantando. Pero por lo menos, es decir, por lo menos quienes participamos en esos estudios aprendemos. Y lo otro es que la gente se siente valorizada. Un maestro de la costa pacífica, es decir, el trabajo que tiene es increíble. ¿Sí? Es decir, es un mundo completamente diferente. Entonces también que uno vaya, que los valore, que, ¿no? Que los escuchen, al menos. Que los reconozca como personas y como su trabajo y sus condiciones culturales. Ya ahí hay ganancia. Es claro, claro, claro. Y en eso, por ejemplo, ayer mencionaba Jorge parte de la investigación que ellos habían hecho, que también me imagino que por todo el país, valiosísimo, ¿no? Pues eso hacíamos nosotros también en el contexto de la facultad, ¿no? Fascinante, fascinante recopilar ese aspecto. Yo creo que es como la esencia de esta recopilación que hemos pues, realizar contigo hoy, que nos aporta en gran medida que todo ese desarrollo no tuvo solamente que ver con la Facultad de Educación en sí misma, internamente en esa facultad, sino que ese desarrollo aportó al desarrollo universitario como tal a nivel integral. Y tuvieron que ver tarde que temprano otras personas, inclusive yo quiero destacar la apertura de la universidad para que sus profesores no solamente estén ahí, ¿no? 8 horas al día en su oficina, sino que permitan la salida. Por ejemplo, a mí, yo pedí licencia varias veces y me la dieron para ir a hacer asesorías a otros países. Y nunca se valora y nunca se piensa que eso lo enriquece a uno y lo trae, ¿no? Para la misma universidad y para uno, ¿no? Y para las siguientes generaciones. Hoy conversaba hace poco con el profesor Javier Medina, hijo de un educador también, del profesor Ismael Medina, y él es una consecuencia de ese trabajo también, porque finalmente él estudia, por ejemplo, psicología en Univalle, se profesionaliza ya académicamente y hoy en día es una personalidad del área de la prospectiva, igual sigue ese legado de construcción, de avance, de mejoramiento de las condiciones de la población. Sí, esa carrera de Javier es increíble. Y por eso yo quería, en síntesis, porque yo creo que ya te tengo cansada, en síntesis, esa apertura, ¿no? Hacia afuera, y no solamente hacia afuera de la universidad, sino las relaciones entre las facultades. Eso era maravilloso, ¿sí? Es decir, que una facultad pensara en que la otra le puede ayudar, le puede enriquecer o le puede colaborar, eso es muy enriquecedor. No para nada me aburre escuchar ese énfasis tuyo, porque yo cabalmente lo puedo ver en la manera en que las facultades se escuchan entre sí mismas, es decir, la una a la otra. Hay mayor potencialidad de que esa creatividad, de que esa innovación tenga una mayor repercusión en el territorio. Esa es la medida en que se escuchan y no solamente manejan principios dogmáticos y casi que claustrofóbicos, digamos de una manera, para decir, no quiero salir o no quiero escuchar. Eso prácticamente es falta de humildad y no compete en un mundo tan conflictivo como el de hoy, de tantas transiciones diversas,
de tantos desafíos en que no se den las voces las unas a las otras a ser escuchadas y expresadas y recopiladas de alguna manera. Por ejemplo, la profesora Noramérica Venegas, ella hizo también un trabajo extraordinario, muy valorado en ingeniería. Y eso, es decir, eso es valioso que ellos se abran y que reciban esa ayuda y para educación también, ¿no? El caso que mencionamos de Javier, Javier hoy en día está en una facultad de administración de empresas y aplicó su conocimiento en psicología de otra manera, quizá más administrativa. Efraín Buriticao, un psicólogo, se fue por el área neuropsicológica y tiene que ver más con medicina hoy en día o con neurociencias que con psicología misma, pero es parte de la madurez profesional académica de cualquier universidad. Claro. Muchas gracias. Yo no sé si tienes algo más o un par de anécdotas preciosas más que compartir o redondear esta recopilación fascinante contigo. Yo creo que ya es tiempo. Muchísimas gracias. Yo pienso que yo valoré mucho la parte de psicología y lo mismo la administración, que después al final yo me salí de currículum siendo especialista en currículum, pues me fui y me quedé allá y ahí me jubilé. Pero eso no, es decir, yo participaba en todas las cosas, no necesariamente como carga académica. Por ejemplo, lo del seminario, toda esa parte del seminario de docencia universitaria, nadie tenía en su carga académica eso, no, eso era voluntario. Eso fue muy, muy lindo. Y yo lo aprecio mucho. Y yo creo que todos los que participamos lo valoramos mucho. La única inquietud, y discúlpame que quiera extender un par de minutos más esto, me queda esa inquietud de aquello de pedagogía, porque tengo entendido que tuvo cierto protagonismo, pero no sé hasta dónde ese aspecto, o si solamente era de título que estuviera allí, o una de esas áreas importantes de esa área de educación, psicología y pedagogía. Si lo de pedagogía en sí era un área integral fuerte o simplemente era, pues, qué sé yo, porque estuviera allí el nombre como tal. Lo que pasa es que, a ver, pues a lo largo de mi formación, que ha sido toda la vida en eso, soy normalista, empecé por ahí y seguí. Yo creo que lo más amplio es la educación, ¿sí? Y luego la pedagogía es el conjunto también como de fundamentos, ¿sí? Porque es que ahí, entonces ya después de la pedagogía le meten la didáctica, ¿sí? Y otra cantidad de cosas que, por ejemplo, en el contexto de los alemanes hablan de didáctica, no hablan de metodología, no hablan de, ¿sí? Dependiendo de los contextos, se privilegia y el ámbito de esa metodología es diferente de acuerdo con cómo la concibe el espacio, ¿no? El país, la región, lo que sea. Por ejemplo, hay personas que consideran horrible hablar de currículum, ¿sí? Y realmente yo creo que es muy importante, porque el currículum no es solamente lo que se va a aprender, la organización de lo que se va a aprender. Es todo el proceso, pero se necesitan planteamientos fundamentales que vienen de la psicología, de la filosofía, de la psicología, de la pedagogía, ¿sí? Y si tú no tienes claridad sobre un proceso sobre procesos de aprendizaje, las posturas con relación a eso, ¿cómo enseñas? No puedes enseñar, ¿sí?
Es decir, una de las cosas que se tiene que definir es eso, con claridad. Y yo creo que dependiendo de lo que se va a aprender, también se puede elegir una opción de concepto de aprendizaje y sobre todo de los niveles de aprendizaje, porque es que eso no se distingue, ¿no? La gente va probablemente hasta la comprensión, ¿no? Pero el análisis, la síntesis, ese trabajo que hizo Bloom fue muy bueno. Ahora ha sido replanteado, ha sido enriquecido, ¿no? La evaluación, y nunca se lleva al aprendiz a la proyección, a la creación. Y es que ese es el tope, ¿no? Sino se quedan, ¿no? Que el niño aprenda a multiplicar, que aprenda, y ahí se queda. Y eso es parte de la vida, porque en la vida no se puede uno quedar solamente en entender, en comprender. Tiene que haber una aplicabilidad de todo lo que se recibe. Para mí sí, y yo creo que eso era una cosa que quería decir al principio, pero es decir, más que recitar teorías, lo que hay es que uno mismo construir a partir de todas esas teorías lo que le es fácil, ¿no? Lo que sirve en un momento determinado. Yo no me voy a quedar con lo que dijo Skinner y hacer y no sé qué y bla, bla. Y no, es decir, por eso a mí me gusta mucho Escuela Nueva, el programa Escuela Nueva Rural de Colombia y Escuela Nueva en general, como movimiento, porque hay una apertura increíble, una apertura a lo nuevo, a lo que es útil, a lo que sirve, a lo que proyecta. ¿Sí? Y no se queda. Y es que estamos en un mundo que necesita pensar y pensar a largo plazo. ¿Por qué consideras que genera tanta resistencia? Porque lo mencionaste, pero diste tu manejo de cómo debería ser esa situación, esa resistencia que existe frente a aspectos como el que se menciona el currículo, genera una resistencia. Y tú lo mencionaste y de ahí hablaste como unas pequeñas reflexiones, soluciones al respecto. Igual me queda esa sensación de, tiene mucho que ver lo de burocracia. Creo que van como paralelos. Hay gran resistencia cuando se habla de currículo o currículum y de burocracia, cuando son estructuras que son necesarias en terrenos, contextos educativos, formalizan y agrupan, pero quizá, por ejemplo, en el caso de la burocracia, o no hay manejo de fondos, o hay corrupción, Sí, o es que hay política. No sé en currículum por qué la sí, resistencia. porque hay personas que consideran que currículum es solamente lo que se va a aprender y la organización de lo que se va a aprender. Pero eso no es así. Es decir, para poder diseñar un currículum se tiene que comprender el contexto, ¿sí? Las necesidades del contexto, sus características, la cultura, todo eso. Y eso es el primer paso del currículum como proceso, ¿no? Ahí, es decir, si uno no se, si yo diseño una maestría o lo que sea, sin pensar en dónde se va a ofrecer, no, eso tiene que adaptarse. Tiene que adaptarse. Es decir, en segundo lugar, yo tengo que saber las condiciones, es decir, meterme primero en planificación general. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Sí? De esas prioridades. Es decir, ¿qué recursos se tienen? En todo sentido, ¿no? Si yo no tengo maestros, aun cuando haga pajaritos, planifique pajaritos de oro, ¿sí? Y después de eso, sí, definir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de educación superior,
realmente qué es lo que necesita el país y sobre todo las regiones. ¿Sí? Porque si yo me quedo formando pedagogos que reciten pedagogías, no, yo no hago nada. Yo tengo que enseñar a la gente a otras cosas, ¿sí? Utilizar la pedagogía, las posturas, lo que me es útil de acuerdo con las circunstancias, ¿sí? Y después sí definir, claro, porque tiene un poco de conductismo, claro, ¿no? Se tiene que definir qué es lo que yo voy a formar, qué es lo que voy a ayudar a formar. O a moldear en términos de conductismo. Exacto, sí, como sea. Pero a veces es como, no, son competencias, es decir, realmente qué es lo que esta persona va a aprender a hacer, ¿no? Y después sí, ¿qué se necesita para que esta persona aprenda? No solamente dentro de sí, sino de fuera. Y ahí viene el CRE. ¿Sí? Es decir, va a aprender solo, va a aprender en compañía, va a aprender, entonces ahí viene la parte administrativa. ¿Cómo organizo las salas de clase? ¿No? Por ejemplo, en ingeniería, son mesas, ¿sí? El otro día eran sillas pegadas al piso en la universidad, ¿sí? ¿No? Entonces ahí viene, bueno, se define qué es lo que se va a formar, luego con qué se necesita, ¿sí? Y que no solamente qué se necesita, digamos, material, sino de conocimiento, ¿sí? Y luego viene la parte de cómo. ¿Cómo voy a facilitar? Porque es que es facilitar el aprendizaje. ¿Cómo voy a verificar si sí están aprendiendo o no están aprendiendo? ¿Sí? ¿Cómo voy a verificar si eso, ¿no? Si yo lo que voy a enseñar es hacer un trabajo escrito, un artículo, a ver si realmente lo aprendió a formar, a hacer, ¿no? Correctamente. ¿Sí? Y luego evaluar el producto, ¿no? ¿Qué nivel de calidad tiene? Realmente, ¿qué fue lo que él aprendió? Sí, ¿Qué se llevó para la casa la persona? ¿Y qué va a hacer exacto, con eso, claro, finalmente? claro. Y si lo puede hacer, porque a veces aprenden para el examen, pero no para la vida. ¿Mm? Es decir, el currículum es algo muy complejo, que no muchas personas lo entienden en su propia dimensión, ¿sí? Sino más bien como, ay, no, que no, es que es, y lo otro es que tiene que haber muchas opciones, ¿sí? Y eso no se puede hacer uno solo. Ahí es donde, por ejemplo, los comités en la universidad, cuando había los comités de plan que se llamaban, ¿no? Pues el diseño tiene que hacerse, ¿no? ¿Cómo se controla de verdad? ¿Qué voy a saber que este profesor solamente le digo, vaya, enseñe filosofía, ¿no? Vaya, enseña lo que se le da la gana, no lo que es pertinente y lo que necesita la persona. Eso se me hace muy interesante y me pusiste a pensar en algo que escucho constantemente también, que se cataloga que la enseñanza debe ser por medio de los libros macizos. Es decir, si vas a leer a cierto autor, entonces, por decir algo, lee completamente la Montaña Mágica, lee completamente las obras de Marx, lee completamente a Freud. Pero cuando algún profesor o profesora, bueno, utilizamos este manual, oh no, esta persona se va a los manuales, eso es reduccionista, eso no sirve. Y se minimiza el papel que pueda cumplir cierto manual en ciertos aspectos específicos de enseñanza. Al igual que Claro, cuando se limita la estadística, que se dice, eso no sirve para un carajo, disculpa la expresión, para nada, son muy limitantes números y gráficas, eso es solamente lo cualitativo, o viceversa.
Sí. Eso no es fácil y no, bueno, pero pues eh, cada cual vive con lo que tiene, su filosofía, su... Excelente. Me parece un precioso tiempo el que he tenido la oportunidad de disfrutar contigo por medio de esta Ay, recopilación. Creo que también. nos da muchas luces y muchas articulaciones distintas desde tu perspectiva histórica, humana, profesional, académica, de cómo han sucedido las cosas en la Facultad de Educación, en aquella Facultad de Educación y en esos desarrollos posteriores, hasta llegar nuevamente hoy en día a ser una nueva Pues, Facultad de yo Educación estoy contenta y una nueva Facultad de Psicología, dos facultades que y eran yo, una. y yo estoy contenta porque a la hora de la verdad yo tengo mucha afinidad con la psicología, porque mi licenciatura fue psicología y educación y siempre yo he trabajado con psicología educativa, ¿no? Es decir, toda esa problemática del aprendizaje, ¿no? Eso se necesita, obviamente. Es decir, ahí No no es... mencionaste, no mencionaste, o no recuerdo que lo mencionaste, por ejemplo, a Jean Piaget, me llama la atención. Lo que pasa es que yo no creo en yo por ejemplo no creo en seguir una sola persona. Es decir, seguir a Skinner y hacer Skinner. eh, Aquí vino una vez un señor que era muy famoso, no me acuerdo cómo se llama, Mario Díaz, era el que fue como alumno de él o no sé qué. Y era, ¿no? Y todo el mundo pegado al señor. Ay, ¿cómo es que se llama? Me olvidó. No, yo creo que uno tiene que tener una mente abierta y una información y unas alternativas, porque un solo autor no da las respuestas a todos los problemas educativos y menos a todos los problemas de aprendizaje, ¿no? Es decir, la variedad de las personalidades de los niños, los desarrollos de los niños, las culturas. Es que muchas veces, por ejemplo, y ahí estoy con Piaget, la gente no explora qué es lo que sabe el niño de lo que se le va a enseñar. Y eso es fundamental. Muchas veces los niños van adelante, ¿no? Un niño, por ejemplo, que a los 5 años de la costa pacífica ya sabe manejar un potrillo, ¿no? Imagínate. Es decir, es que el contexto es decisivo. Mira, la profesora Miralba Correa hablaba de un niño en Agua Blanca que en la edad en que estaba, yo pienso que estaba entre 5 y 6 años, y este niño hacía multiplicaciones y unos cuentas Exacto. matemáticas muy avanzadas para su edad como tal, y en ese territorio tan apartado, con una educación, la calidad educativa tan mínima en ese lugar, el abandono del Estado, etcétera, y que ese niño supiera tantas cosas, a ella le maravilló saber por qué. Y en esa exploración se da cuenta que ese niño tenía todo ese conocimiento ganado tan impresionante porque él tenía que ser los mandados con billetes de 20.000, de 50.000 Claro, y para él ahí no era está, nada. claro, la experiencia de vida. Yo digo que el contexto es muy importante. Y lo que la escuela no, mejor dicho, la educación no se puede considerar solamente lo que uno aprende en la escuela. No, yo me acuerdo, yo soy boyacense y nací en un pueblito que se llama Tensa, del Valle de Tensa. Y todos, allá no había colegio en mi época. Entonces todos fuimos a la escuela pública, y en esos pueblos de Boyacá hablamos de la gente del pueblo y de la gente del campo. Entonces a las escuelitas iban
la gente del pueblo y la gente del campo. ¿Ves? Entonces eso es fantástico, eso fue fantástico para nosotros, Fascinante. para la educación. Personas del campo con personas de la industria, de familias No, pudientes, de familias es decir, prestantes, de en las familias en una misma escuela. en una misma escuela y nadie decía nada, nadie, nunca que yo recuerde, es decir, porque las niñitas iban vestidas en esa época diferente, en Boyacá, ¿no? Con el sombrerito, ¿no? Con la faldita igual a la mamá, ¿no? Y pues nosotros distintos, pues con nuestros vestiditos, las niñas del pueblo. No, es que recuerdo muchas cosas chéveres. Los aprendizajes a respetar. Yo no recuerdo haber visto a la niña ni superior ni inferior. No, no. Y ella hacía lo que tenía que hacer, ¿no? Y uno también, ¿no? Terminaban a las 11, 12 y las niñitas corran, ¿no? O para su casa, al campo. Y uno también corre para su casa, y punto, ¿no? Pero eso educa. Después, Por cuando uno supuesto. ya se va a los contextos donde hay discriminación, el impacto que a mí me causó la primera vez que fui a Estados Unidos, que la gente de raza negra tenía que irse atrás, ¿no? Y con mi colorcito, yo iba con una señora porque estábamos en un intercambio. Entonces, yo escuché a la señora decir que me dejaran entrar, porque yo era su maid, ¿sí? Y yo le entendí. Es decir, si no, no me dejaban entrar al restaurante. Aspectos crueles. Claro. Aspectos crueles de nuestra historia, la historia humana, de la humanidad. No, eso era terrible. En esa época, eso fue horrible. No, tremendo. Ha sido un recorrido fascinante por tu vida, por tu desarrollo, por todo lo humano que nos has compartido y lo cual te agradezco nuevamente. Gracias No, por esta oportunidad de recopilar esas historias tan fascinantes de Univalle, de la facultad, tuyas, y sí. yo creo que le agrega un tinte muy especial a esta recolección cualitativa de esa historia de psicología, de la facultad y demás, y de Univalle misma. Muchas gracias, de veras que sí. Bueno, Muy y yo te agradecido. felicito porque es un trabajo muy lindo. A mí me parece que el producto va a ser extraordinario. Eh, yo creo que muy valioso y yo creo que también muy, no solamente para ti como autor, sino también para todos los que lo vean el producto. Y muchas gracias por incluirme.